Hola queridos estudiantes, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Para esta semana lo que vamos a trabajar es un tema relacionado con geometría, ¿sí? Es muy fácil la verdad, entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es que ustedes van a copiar lo que yo les voy a explicar. Para la próxima clase ya vamos a hacer los ejercicios pertinentes, ¿bien? Bueno, antes que nada vamos a ver cómo se clasifican los triángulos, ¿sí? Los triángulos los vamos a clasificar de dos formas. La primera forma es según sus lados, ¿sí? Entonces vamos a tener tres tipos de triángulos: escaleno, isósceles y equilátero. ¿Qué los van a diferenciar a cada uno de esos? Las medidas de sus ángulos. Entonces miremos acá. El escaleno va a ser aquel ángulo donde sus tres lados son diferentes, ¿sí? Los tres lados tienen medidas diferentes. Bien, el isósceles va a ser aquel triángulo donde dos de sus lados son iguales. Dos de sus lados son iguales. Dos lados miden igual. Y el equilátero es aquel triángulo donde sus tres lados miden lo mismo, ¿sí? Donde los tres lados miden lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo sería entonces el triángulo escaleno? Un triángulo escaleno sería de esta forma, más o menos así. Este lado es diferente a este y diferente a este. ¿Cómo sería un triángulo isósceles? Un triángulo isósceles sería más o menos así. Este y este lado son iguales y este es diferente. ¿Y cómo sería un triángulo equilátero? Este y este lado son iguales. Estas rayitas me indican la igualdad o la diferencia. Las mismas rayitas quiere decir que los lados son iguales y las diferentes rayitas quieren decir que los lados son diferentes. Miren, acá hay una rayita, dos rayitas, tres rayitas. ¿Qué quiere decir? Que los tres lados son diferentes. Aquí hay una raya, ¿qué quiere decir? Que estos dos son iguales y este es diferente. Y acá en todos hay una raya, quiere decir que esos tres lados son iguales. Hola chicos, vamos a continuar entonces con la otra clasificación, que es la clasificación de triángulos según sus ángulos. Para hacer esto tenemos que recordarnos a una clase que yo di cuando ustedes estaban en séptimo, que un triángulo tiene unas medidas, ¿sí? O más bien un ángulo tiene unas medidas. Entonces yo sé que un ángulo es recto cuando mide 90 grados. Un ángulo es agudo cuando mide menos de 90 grados. Y un ángulo es obtuso cuando mide más de 90 grados. Eso lo tengo que tener presente. Miremos primero esta clasificación de triángulo rectángulo para hacer los otros dos. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo que mide 90 grados, ¿sí? Y eso ya lo vimos como en el primer periodo cuando vimos el teorema de Pitágoras. Entonces un ángulo de 90 grados es este ángulo, es este angulito. ¿Se acuerdan que es el que forma como un cuadrito? Este es el ángulo de 90 grados. Como este triángulo tiene un ángulo de 90 grados, entonces lo voy a llamar triángulo rectángulo. Un triángulo acutángulo es aquel triángulo que tiene tres ángulos agudos. ¿Qué quiere decir con agudo? Que son o que miden menos de 90 grados, es decir, van a ir más cerraditos, ¿sí? Miren, si ustedes ven este ángulo es más pequeño que 90 grados porque viene más cerradito. Este igual y este igual. Bien, son ángulos agudos y sus tres ángulos tienen que ser agudos para poderlo llamar triángulo acutángulo. Y el triángulo obtusángulo va a ser aquel triángulo que tiene un ángulo que mide más de 90 grados, ¿sí?
que sería algo más o menos así. ¿Sí? Miren que este triángulo aquí tiene un ángulo que es bien abiertico. ¿Sí? Como este ángulo es bien abiertico, más abierto que el de 90 grados, mide más de 90 grados. Entonces, un triángulo es obtusángulo si tiene un ángulo obtuso. ¿Listo? Entonces recuerden, van a copiar toda la teoría hoy y la próxima semana vamos a hacer unos ejemplos y su respectiva actividad. Chao.